Verdaderos Discípulos, podcast, en la voz del pastor Carlos Muñoz. Un saludo a cada uno de ustedes, queridos verdaderos discípulos. Hoy, febrero 1, tenemos la palabra abierta en Lucas capítulo 9, versículos 1 al 17. Gracias por conectarte con nosotros. Esperamos que este episodio sea de bendición y te animamos a que puedas tener un tiempo devocional diario que te rete a ser un verdadero discípulo. Misión de los discípulos. Reuniendo a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Les dijo: no toméis nada para el camino, ni bastión, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. En cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Donde quiera que no os reciban, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos. Otros: Elías ha aparecido. Y otros: algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes: a Juan yo lo hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verlo. Al regresar los apóstoles, le contaron todo lo que había hecho, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Cuando la gente lo supo, lo siguió y él lo recibió. Les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar. Acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vaya a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo: dadles vosotros de comer. Dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos a nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, los bendijo, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiera delante de la gente. Comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Qué tremenda es la forma como Dios quiere orientar a sus discípulos para que ellos actúen en la misma forma que Él, dependiendo del Padre Celestial. Y es que aquí el Señor los quiere darles la comisión que todo discípulo debe tener. Usted, si es discípulo de Jesús, yo también lo soy. Debemos entender que el Señor nos da poder y autoridad sobre demonios, sobre las situaciones de enfermedad, y poder nosotros con esa unción ministrar el reino de Dios, ministrar la palabra. Es aquí el reto que el Señor nos coloca, a depender de Él, como el Señor lo está diciendo a estos 12 discípulos: no lleven ni bastón, ni alforja, ni pan. Dios quiere que aprendamos a depender de Él, y es que así se forma el discípulo, sabiendo de que Él va a actuar, que Él va a abrir formas por las cuales nosotros podemos vivir, en donde quedarnos y cómo poder actuar. Es interesante notar que el Señor le da instrucciones que entren a una sola casa y se queden allí, y que al mismo tiempo, si en aquel lugar, en esa ciudad, no se les recibe, entonces ellos sacuden el polvo de sus pies como una forma de protesta, y por lo tanto van a decir que pues viene el juicio de Dios contra todas estas personas que no quieren tener comunión con el mensaje de Jesucristo. Y así ellos
tomaron ese trabajo, ese esfuerzo, y todos nosotros tenemos que hacer de ir de pueblos, aldeas, llevando el evangelio, sanando por todas partes, y Dios se va a manifestar grandemente. Es el tiempo de que la iglesia se levante, es el tiempo de que usted se levante, que yo también, y nos movamos de una forma y otra, dirigidos por el Espíritu Santo, para hacer grandes conquistas para la gloria del Señor. ¿Qué dejó como resultado esta acción? El temor de la gente, de algunos de ellos, otros la admiración por lo que estaba sucediendo. Y notamos que uno de los que les dio miedo y estaba perplejo era Herodes el tetrarca, que había matado a Juan. Y él consideró, está resucitando Juan el Bautista de los muertos. Pero no era así. Era el Hijo de Dios que estaba manifestando con sus discípulos la grandeza de cómo es un estilo de vida y cómo depender de Dios. Otros decían Elías, otros decían, en fin, diferentes otro tipo de personas. Así que la experiencia de esta narración nos muestra cómo la gente se reúne alrededor de Jesús, y en este lugar desierto hay como 5,000 hombres más cierto tipo de mujeres, qué sé yo cuántos niños, pero algo grande ahí. Y cuando el Señor está hablando y está ministrando sanidad, se quedan hasta la tarde, casi llega la noche, y parte de la vivencia que usted debe tener y yo es que nosotros debemos entender la necesidad de la gente. Y estaban observando, aunque Jesús estaba emocionado enseñando y predicando, y le dice a los discípulos que ellos se vayan, que él despida a la gente, porque están cansados, seguramente porque viven lejos, porque tienen hambre. Pero el Señor Jesús, otra vez retando a sus discípulos, como yo soy retado, Él está diciendo, dales vosotros de comer. Y aquí es donde podemos ver nuestra insuficiencia, pero la suficiencia de nuestro Salvador, de Jesús. Y podemos entregar lo que tenemos. Esto es indispensable. Tal vez tienes poco, pero lo poco Dios lo va a multiplicar, porque Él quiere congraciarse en hombres que consideran la necesidad y suplirla. Ellos tenían solo 5 panes y 2 peces, y el Señor comienza a bendecir esos panes y se multiplican en una forma maravillosa. Aparte de ello, tenemos el orden de los grupos de 50, y ellos sentados estaban ahí recibiendo una merienda buena, agradable. Qué bendición que podamos nosotros notar esto. Hay una pregunta que quisiera decirles: ¿a dónde he sido enviado como discípulo y cuál es el impacto que se ha producido allí? De parte mía, he sido enviado en algunos lugares, y en el eje cafetero, por ejemplo, y estar en ciudades como Armenia, como Manizales, como Pereira, y allí el Señor se manifestó. También he sido enviado para la ciudad de Villavicencio, la ciudad de Ibagué y otros lugares, y Dios está actuando por medio de otras personas allí. ¿A quiénes debo predicar el evangelio velando por sus necesidades físicas? Qué importante es que son personas cerca para que nosotros suplamos necesidades físicas, necesidades emocionales, cantidad de situaciones de pobreza que tenga una persona. Es el tiempo entonces de que la iglesia se levante, como nos está diciendo aquí la ilustración. Nosotros somos los que debemos intervenir, porque la iglesia tiene el poder de Dios. Es hora de derribar la indolencia y de tener un gran testimonio, de poder nosotros adopto a este determinado niño que está quedando huérfano. La iglesia está donando vivencias para los estudiantes universitarios pobres. La iglesia paga el arriendo de todo un año de una persona también, aunque nos ha robado. Entonces el vecindario verá el poder de Dios en la iglesia. Lo invito para orar en este momento y digamos: amado Señor, gracias por haberme llamado a ser tu discípulo. Pese a mis multitudes de imperfecciones, y permíteme anunciar el evangelio de salvación y de sanidad. Ayúdame a extender el reino de Dios, confiando en tu poder y autoridad. No inclinaré mi corazón al mundo, y reconozco que es por tu gracia que sí suples todas mis necesidades. Este es el tiempo de levantarse. Este es el tiempo de creerle a Jesucristo, y serás útil. Y nosotros, aún con tantas imperfecciones, serás útil porque crees en el poder de Jesucristo, que está haciendo cosas en tu vida y en otros más. Dios lo bendiga. Felicidades. Hasta pronto.
Gracias por escuchar el podcast Verdaderos Discípulos. Te invitamos a que compartas con otros. Si deseas conectar con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales, un podcast de la Iglesia Comunidad Cristiana Nazarena de Modelia. Dios te